Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un verdadero placer estar aquí. Es la primera vez que estoy en Quito, entonces estoy emocionadísima. Y también agradecer a todos los organizadores por darme la oportunidad de darles a conocer las actividades que realizamos en la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Si cada vez que me toca hacer un informe, es mi tercer año como coordinadora y el último, si cada vez que me toca hacer un recuento de las actividades, me causa un gusto enorme ver esta suma de esfuerzos, los resultados, pues ahora es doble, porque además los vamos a compartir con ustedes. Venimos con todo el ánimo de compartir nuestra experiencia, con toda la disposición de colaborar, de poder ayudar y aprender mutuamente. Entonces voy a comenzar mi presentación. Por favor, si quisieran proyectar. Bueno, entonces, nosotras estamos reconocidas como una red temática CONACYT. Voy a hablar un poco más de eso, por eso es que está allí en la pantalla el logo de CONACYT. La que sigue, por favor. Bueno, yo voy a hablar brevemente, muy brevemente, de mujeres y ciencia en América Latina y en México. Cuáles fueron los orígenes de nuestra red, cómo se fue conformando, cuáles han sido nuestros objetivos, que es decir, qué es lo que nos une y qué es lo que estamos tratando de impulsar, quiénes integramos esta red, cuál es la estructura, la manera en que trabajamos, las actividades y finalmente algunas conclusiones, reflexiones más que nada de lo que voy a decir. Entonces, por favor, bueno, esta es la primera parte, la que sigue. Bueno, sabemos que una característica común que nos une tristemente en América Latina es la pobreza. Ustedes pueden ver allí en los colores rojos más intensos, pues es la población con mayor pobreza y bueno, siempre que veo este mapa y veo a México ahí con ese color, pues claro que eso me causa un profundo dolor, pero es una realidad latinoamericana que nosotros vivimos y que como científicos pues tenemos que enfrentar y valorar. La que sigue, por favor. Y también un asunto que es común en nuestros países es el gasto tan reducido en ciencia. También aquí los colores más intensos corresponden a los países que más invierten en ciencia y bueno, pues también podemos ver claramente que es muy bajo. En México por ley debería ser el 1% del Producto Interno Bruto, pero en los últimos años no rebasamos ni siquiera el 0.4%, entonces es definitivamente también algo que tenemos en común. Y como mujer y como científica, por favor, la siguiente, pues sabemos también que el porcentaje de mujeres investigadoras en nuestra región es bajo. Sorprendentemente, de acuerdo a estos datos de UNESCO, tenemos un 45.2% de promedio, que es además por región el más alto en el mundo. Yo realmente cuando veo estas cifras quisiera entenderlas, pero como solamente dan globales, cuando nos vamos por países, bueno, pues nomás no checan los números, pero ese es el número que maneja UNESCO. De todas maneras, percibimos en nuestro entorno que el número es bajo, reducido, y que, bueno, pues también es algo que tenemos en común. Sí. Y otra cosa, se ha hablado ya, se ha comentado durante las charlas, el bajo número de mujeres que hay en algunas áreas. Y viendo esta gráfica, pues no es tan sorprendente, digamos, cuando uno ve que la esperanza de vida escolar para las niñas que en nuestra región, que es el tiempo que permanecen en la escuela, pues es menor al 15.5%, solo Argentina y Chile parece que los rebasan, pero en el resto del continente es mucho menor y ustedes ven otra vez los colores más intensos son los más altos y entonces, bueno, pues no es tan digamos, sorprendente que el número de mujeres que tengan acceso a los niveles más altos de educación, pues sea bajo. Por favor. En particular en México, bueno, el tema de género se ha puesto sobre la mesa desde hace un tiempo y afortunadamente ya tenemos a través del Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema que reconoce el trabajo científico, nos otorgan un reconocimiento como investigador. Y en esta gráfica podemos ver, bueno, la famosa gráfica de tijeras. En la parte de arriba es el porcentaje de hombres que forman parte de este sistema
y en la parte de abajo el de mujeres. ¿Okay? Está creciendo, aparentemente se van a cruzar y además lo vamos a rebasar. Yo siempre les digo a mis colegas y amigos que ya en pocos años los vamos a ver a ellos organizando congresos de minoría, porque la tendencia es clara, ¿no? Vamos hacia arriba. Sin embargo, pensando un poco en lo que me decía un amigo, decía, bueno, ya está, Lilia, mira, es cuestión de tiempo, ahí está. Entonces le dije, pues sí, mira, yo hice una proyección, un cálculo, y allá por el 2080 vamos a tener el mismo número de hombres y mujeres físicas, entonces pues bueno, podemos esperar, ¿no? Pero bueno, sabemos que no se trata nada más de números, hay muchas cosas de fondo, que es parte de lo que nos tiene aquí en este lugar reunidas. Entonces en México está del orden de 36.2% el porcentaje de mujeres, que es digamos, no es tan bajo, pero realmente no hemos alcanzado, al menos estadísticamente, el equilibrio. La que sigue, por favor. Y claramente, como en todos lados, pues las áreas muestran una clara diferencia. En la parte de arriba, en la escala, tenemos el porcentaje de mujeres en cada una de las áreas. En la parte de abajo es el tiempo, ¿no? Cómo ha evolucionado con el tiempo. Hay una raya vertical porque hubo un reajuste en las estadísticas y por eso se ven ahí esos saltos, pero claramente ahí en el área de humanidades tiene 50% incluso ya más alto, ¿no? El número de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, mientras que abajo tenemos el área de ingenierías y de ciencias físico-matemáticas, que está del orden del 15%. Entonces, por áreas hay diferenciación, como en todos lados, pues en estas áreas el porcentaje de mujeres es bajo. Entonces, bueno, este es el panorama que vemos en cuanto a números, en cuanto a la situación, y bueno, siempre la pregunta es: ¿y ahora qué hacemos, no? La que sigue, por favor. Otra cosa que refleja el porcentaje de investigadoras es que hay una diferenciación, se nos asigna una categoría de acuerdo al avance en nuestro desarrollo profesional, y entonces tenemos la categoría de candidato a quien está empezando y va así hasta el nivel 3, que es el más alto, ¿no? Un alto reconocimiento, y aquí podemos ver cómo están los porcentajes de mujeres en cada uno de los niveles. Quiero llamar la atención sobre los niveles más altos, que son los de mujeres. Este es en el área de ciencias exactas. El cuadrito más alto que ven allí, el más clarito, es el porcentaje de mujeres que están en el nivel más alto y que está del orden de 10%, ¿no? Entonces es un porcentaje muy bajo en los niveles más altos de investigación en México. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a ver estas estadísticas es que es un número que fluctúa. Bueno, claro, son tan poquitas que si una deja de serlo, pues se nota el salto. Pero lo que más me llamaba la atención era que si éramos tan poquitas, bueno, yo no estoy en ese nivel, pero si había tan poquitas mujeres en ese nivel, ¿por qué cuando descendía no había una política que tratara de averiguar por qué y qué se podía hacer para que incrementara el número de mujeres en estos niveles más altos? Bueno, entonces este es el panorama en México. Tenemos también mucho camino por recorrer. Desde hace tiempo en nuestro país ha habido un grupo de mujeres muy activas que han impulsado algunas iniciativas y que han encontrado eco con algunas acciones gubernamentales. Por ejemplo, nuestra Ley de Ciencia y Tecnología ya reconoce la perspectiva de género, debe ser incluida en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como un eje transversal. Entonces ya está en la ley. Como siempre, ahora ya nada más falta que se aplique y lo estamos tratando de aplicar, pero eso creemos que ya ha sido un gran paso. También el Sistema Nacional de Investigadores ha abierto, ha tratado de introducir algunas medidas con perspectiva de género. Por ejemplo, tenemos un periodo de revisión, cada cierto periodo tenemos que entregar informes, y en el caso de mujeres, cuando ellas han tenido un embarazo durante este periodo, se les otorga una prórroga de 1 año. Que quiero aclarar, bueno, yo no ha sido mi caso, pero me han comentado algunas amigas que no es que nos perdonen el año, no, o sea, nada más tenemos 1 año más para rendir el informe, pero la productividad tiene que ser al mismo nivel.
Recientemente hay otra serie de programas muy interesantes de apoyo a las mujeres. Por ejemplo, hay un apoyo a madres jefas de familia. Es evidente que ha habido una serie de cambios en cuanto al embarazo en edades más tempranas, en algunos casos, y entonces esta es una beca que el CONACYT otorga a estudiantes de pregrado, como le llaman aquí, que están trabajando y que son jefas de familia, para que puedan concluir sus estudios. Después ha habido un apoyo también importante para las mujeres indígenas. Se les da una beca muy especial que incluye, aparte de manutención, quienes están haciendo un posgrado, se les da manutención y una serie de apoyos complementarios, por ejemplo, cursos especiales, estancias en Estados Unidos para que aprendan inglés, que es el lenguaje de la ciencia en muchas de ellas. Entonces, bueno, este es un apoyo para que ellas puedan lograrlo. También se les da un apoyo especial para estancias postdoctorales. Entonces es un programa focalizado para atender a las mujeres indígenas. Sí, por favor. En becas, pues las becas que se han otorgado hasta el momento, ustedes pueden ver que el 46.5% se han otorgado a mujeres en el país, o sea que es un porcentaje bastante alto y estamos cerca del 50%. Sin embargo, cuando se otorgan al extranjero, ahí sí hay una disminución notable del número de mujeres que la reciben. También enfrentamos un problema de falta de empleos para egresados de posgrado, gente que ya ha alcanzado unos niveles muy altos de preparación. Entonces CONACYT abrió un programa que se llama el de cátedras para jóvenes y que es un programa en el cual trabajan para CONACYT, pero están asignados a alguna universidad, a algún centro de investigación. Aquí, por ejemplo, hay una diferenciación. Las mujeres tienen como máximo 43 años para acceder, pensando que durante el transcurso de su carrera pudieron tener hijos, ¿no? Tuvieron y que cuidarlos, y que eso pudo haber tenido un impacto en su productividad, y mientras que para los hombres el límite es de 40. Otro programa es el Instituto Nacional de las Mujeres. Tiene un programa conjunto de CONACYT para hacer investigación sobre la situación de las mujeres. Entonces hay concursos de becas, proyectos, apoyos a proyectos que están encaminados a hacer estudios sobre la situación de la mujer. Entonces, bueno, sí tenemos avances en ese sentido, tenemos varias cosas y algunas otras actividades que CONACYT ha enfocado para atender el género. Ahí está la liga, pueden entrar a la página de CONACYT y ellos tienen una sección especial para esto, nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La que sigue, por favor. Bueno, entonces este es más o menos como el panorama, ¿no?, en el cual nos movemos, y ahora yo voy a hablar de la red a la cual pertenezco. Entonces, sobre sus orígenes, ya había habido inquietud desde los 70s a raíz de diversas razones, movimientos mundiales, el impacto del feminismo, ¿no?, en todas las sociedades, y en particular en los grupos de científicas y estudiantes de las áreas también se había manifestado esta inquietud. Por ejemplo, había ya algunas mujeres participando en esta organización para las mujeres científicas del tercer mundo, que es apoyada por UNESCO y tiene su sede en Italia. Y quisiera comentar que yo la primera vez que supe de Norma Blázquez fue precisamente cuando ingresé a esta organización y vi la lista de participantes, y ahí estaba Norma Blázquez, y dije, algún día la voy a buscar a ver qué podemos hacer. Bueno, había grupos en instituciones, estudiantes particularmente, apoyadas por algunas investigadoras, para que se empezaban ya a cuestionar cuál era la situación, cuál era las desventajas que como mujeres y estudiantes tenían allí. Se impartían conferencias en universidades, por supuesto, y pues aquí también había ya algunas publicaciones en revistas feministas. Estoy muy feliz de haber encontrado la portada de FEM. Esta revista me la hizo llegar mi profesor de Economía Política, cuando nos puso como tema de exposición algunas posibilidades, y me dijo, pues a ver, aquí están, y vi el de la mujer y le dije yo, y entonces me dio la revista FEM, y que está allí el tema de la mujer y la ciencia, ¿no?, en este número que debe de ser de los 70s,
77, 78. Bueno, entonces había estos pequeños grupos ya, digamos, más allá de los grupos académicos que estudiaban género, en los cuales se había manifestado esta inquietud. En Puebla nosotros teníamos nuestro grupo trabajando al respecto en la Facultad de Físico-Matemáticas. Entonces, bueno, estábamos dispersas, atomizadas. Por la que sigue, por favor. Y bueno, como física, había ya también parte de este movimiento, hubo una inquietud de un grupo de mujeres que planteó a la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada la situación que tenemos las mujeres en nuestra ciencia. Particularmente, bueno, somos pocas, ¿verdad? También vivimos en este ambiente masculinizado y proponen formar un grupo que averigüe, que investigue y trate de cambiar esta situación. Este grupo se forma en 1999, la Unión Internacional congrega 60 sociedades científicas del mundo y una primera acción fue convocar a una reunión de físicas con delegaciones y yo tuve el honor de que la Sociedad Mexicana de Física me invitara para conformar esta delegación y así fue como nos reunimos en París, cerca de 300, la mayoría mujeres, pero también había hombres. Recuerdo al presidente de la Unión de Física Pura y Aplicada levantarse en medio de la sesión en un salón como este y decir: estoy feliz, nunca había visto a tantas físicas juntas, me siento realizado. Y bueno, a partir de eso nos tratábamos de contestar algunas preguntas. Sí, somos muy pocas, pero además este porcentaje varía de país en país, de región en región. Curiosamente, en los países desarrollados el porcentaje es menor, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en estas gráficas. Entonces se preguntaban qué hacen los países en desarrollo para tener más físicas, por ejemplo, qué experiencias podemos compartir, cómo las poquitas que estamos aquí vivimos ese ambiente masculinizado y qué podemos hacer para cambiar esta situación. Nos reunimos cada 3 años para hacer un seguimiento, surgen nuevas ideas. La última fue en 2017 en Birmingham, Inglaterra, y el año próximo tenemos nuestro congreso en Australia. Entonces, bueno, pues por esa parte, yo me incorporo a todo este movimiento como física y para mí fue una experiencia muy interesante porque bueno, ya estaba bastante sensibilizada sobre la desigualdad de la mujer, la violencia, el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Pero cuando a mí me preguntan, bueno, a ver, y en tu campo profesional, en tu escuela, en tu quehacer, ¿cómo lo vives? Entonces yo me tuve que poner a pensar esto, ahora entiendo, ¿no? Fue realmente una experiencia muy, muy grata para mí y muy, muy enriquecedora y bueno, y aquí estoy. La que sigue, por favor. Como consecuencia del congreso, que el siguiente se realizó en Brasil, el primero fue en París, el siguiente fue en Brasil, nuestras colegas brasileñas nos convocan a un congreso que llamaron Ciencia Mujer, donde se convoca no solamente a física, sino a disciplinas donde hay trabajo experimental, para ver otra vez nuevamente, ¿no? Coincidencias, diferencias, etcétera. La segunda versión se hizo en México en 2006 y estaba orientada a estas áreas, ¿no? De hecho se llamaba así, Mujeres en las Ciencias Exactas y de la Vida, es la segunda parte del título, pero ya desde entonces se había abierto la posibilidad de hacer un diálogo con el área de Ciencias Sociales. Y es ahí donde empezamos a buscar a colegas bueno, amigas y todo, de Ciencias Sociales, y es ahí cuando conozco a Norma Blázquez. Tuve ese honor de conocer a Norma Blázquez y con una mesa redonda, y que les puedo decir lo que pasó, fue la última mesa redonda, estábamos ahí y se acerca una persona y me dice: oye Lilia, todo estaba bien, hasta que llegaron las feministas. Entonces, bueno, para que tengan una idea de cómo están los ambientes, cómo estábamos en 2006, pero bueno, eso fue un primer contacto, un primer puente que tendimos. Y bueno, están las memorias de este encuentro. No tengo
lamentablemente no traje un ejemplar, pero lo puedo hacer llegar posteriormente, de cómo fue esta. Entonces, se empiezan a tejer, ¿no?, los contactos, se empiezan a hablar, a tener coincidencias, y posteriormente, aquí sí, Norma y su grupo en la UNAM nos convocan a un foro que se llama Sistemas de Estímulos y Reconocimiento. Es un foro de análisis y propuestas con perspectiva de género. El libro no lo tengo, pero traje aquí, no lo voy a dejar, perdón, pero lo podemos copiar. Ya hablamos con Yadi sobre dejar todas estas impresiones digitales, y es muy interesante porque recoge los análisis de varias universidades del país, de cómo estos procesos de evaluación de productividad tienen impacto en las mujeres. Y seguramente ya se están imaginando los niveles más bajos, los salarios más bajos, etcétera. Entonces, eso fue el primer acercamiento que tuvimos, y a partir de este foro, la que sigue, entonces Norma nos convoca para formar el Nodo México de la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, que en ese momento se conformó como una red CITED. Entonces, inicia en 2013, termina en 2016. Bueno, aquí están los datos: 68 investigadoras, empezamos con 9 países y nos reunimos en la Ciudad de México en 2013. Aquí está ahí. Y bueno, empezamos a formar nuestra red, y afortunadamente tenemos en México, bueno, está todavía, ahora estamos en veremos, como contaré, pero un programa de redes temáticas. Aquí está el objetivo, que se trata de promover la colaboración multidisciplinaria para atender problemas nacionales, ¿no?, desde una perspectiva multidimensional, ¿no?, entre actores nacionales o internacionales, con la colaboración de los distintos sectores: el académico, gobierno, empresa, sociedad civil. Hasta el año pasado había 90 redes temáticas. Nosotros solicitamos nuestro reconocimiento y fue aprobado. Entonces, formamos parte de este programa de redes temáticas de CONACYT. Que sigue, por favor. Y bueno, nos planteamos el siguiente objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es contribuir a que realmente mejoren los sistemas de educación superior, la ciencia y tecnología de México, y es pues investigar, ¿no?, cuál es la situación de este sistema, incrementar la participación y promoción de las mujeres en todos los campos, ¿no?, hacer la divulgación del tema y, bueno, propuestas de indicadores, porque más allá de las estadísticas de que si somos 50%, 20%, o lo que sea, pues tratar de impulsar otro tipo de indicadores de corte más bien cualitativo, ¿no? Y bueno, generar también políticas públicas, y además pues formar, sensibilizar, actualizar académicamente, creando esta cultura equitativa. Actualmente somos 90 integrantes, no cubrimos todo el país, ustedes pueden ver ahí el mapa, pero es una región ya bastante grande. Somos 59 investigadoras nacionales, tenemos también un grupo de estudiantes, hay también participantes extranjeras, actualmente tenemos 16 extranjeras y tenemos 28 instituciones nacionales y 15 extranjeras. Su composición, pues después de la historia que les acabo de contar, pues no es sorprendente que haya un número muy grande de físicas, también junto con sociólogas, que son los grupos más preponderantes, pero también tenemos psicólogas, pedagogas, tecnológicas, tenemos también ya dije pedagogía, pero la gráfica de la derecha muestra más o menos cómo está la composición. Hay áreas donde solamente tenemos a una persona, pero hay una diversidad más grande. Donde creo que nos falta trabajar más es en el área de ingeniería agropecuaria. No tenemos realmente allí a alguien de nuestra red. Formamos parte de la red, como ya habíamos visto, de la red iberoamericana, y hemos apoyado para la creación de nodos, por ejemplo en Costa Rica, en Colombia, en Perú, Brasil y ahora en Ecuador. También es nuestro interés, ya tenemos una integrante de nuestra red, pero es interés que se forme ya el nodo mucho más grande en este país. Entonces,
En cuanto a ciencia, tecnología y género, ¿qué es lo que en resumen hacemos? Bueno, se hace investigación, se hace generación de conocimiento de distintos niveles, desde esta parte estadística, desde la generación de un marco teórico, la creación de la epistemología, de averiguar, bueno, de generar trabajo, ¿no?, de investigación, no solo desde el área de ciencias sociales, sino también en el área de exactas y naturales. A partir de este conocimiento se elaboran propuestas, se hacen proyectos de cómo incidir en la transformación de la situación actual y pasamos en algunos casos a las acciones, digamos ya diríamos al campo de trabajo para ver las posibilidades que tienen, mejorarlas, perfeccionarlas o eliminarlas, y definitivamente no tiene mucho sentido trabajar sobre eso. Tenemos nuestra composición, trabajamos por distintos grupos, en particular los grupos de trabajo. Estos giran en torno a los ejes temáticos que voy a comentar posteriormente, pero también nos agrupamos, la que sigue por favor, como nodos regionales. Entonces tenemos el nodo Sinaloa, el nodo Puebla, entonces nos reunimos para hacer actividades en nuestra región. Hay nodos institucionales, está el nodo de la UNAM, está el nodo de Puebla, en fin, de la Universidad de Puebla, pero también nos reunimos por disciplina, están las físicas, ¿no?, que llegan y hacen también sus cosas, las de sociología, etcétera. Entonces nos formulamos planes de trabajo con objetivos, actividades y pues los resultados que queremos alcanzar. Las reuniones, pues dada la extensión del país, perdón, todavía no, pues son a veces remotas, mensajes, eventos, tenemos una nube para compartir información, etcétera, y entonces esa es, digamos, la parte de cómo funcionamos. ¿Qué sigue, por favor? Así. Una parte muy importante son nuestras reuniones anuales. En estas reuniones que se realizan cuando se puede y donde se puede, como ustedes ven, pues las hemos hecho en Ciudad de México. Normalmente también nos reunimos durante el Congreso de Ciencia Iberoamericano y procurábamos hacer una al inicio de año y otra al final para poder hacer este trabajo de planificación que les comentaba y también al final para hacer el recuento de cuáles fueron las metas que se alcanzaron. Realmente esto es muy importante para nosotras porque hay una retroalimentación, hay que presentar los resultados, hay que presentar las ideas y entonces en pleno pues las discutimos, las alimentamos, las criticamos, etcétera. Entonces son realmente muy importantes. Bueno, entonces, ¿en torno a qué trabajamos los grupos? Bueno, primero nos interesa mucho hacer la divulgación científica que visibilice esta necesidad de una equidad de género en nuestros sistemas de ciencia y tecnología. También nos interesa mucho formar, ¿no?, de cuadros que estén en este campo. Tenemos que sistematizar la información, lamentablemente no contamos con un sistema estadístico fuera de lo que tiene el Sistema Nacional de Investigadores. Hace algunos años la agrupación de universidades del país generaba un conjunto de estadísticas que se separaban de acuerdo al sexo, ¿no?, hombres, mujeres, cuántos estudiantes de tales carreras, etcétera, y pues lamentablemente gobiernos anteriores han desaparecido esa información que era muy valiosa. También nos interesa este diseño de propuestas, de políticas y acciones, eso es de mucho interés también. La que sigue, por favor. Pues describir el sistema es muy importante también en nuestro trabajo, visibilizar el trabajo que estamos, la contribución de las mujeres. Se han hecho investigaciones sobre las mujeres académicas y científicas. Se está recogiendo esta historia, se están desarrollando los marcos teóricos, como les decía yo, ¿no?, la parte epistemológica y también la construcción de la ciencia desde la perspectiva de género, que como sabemos, pues en mucha de ella se ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres. Entonces, en torno a todas estas ideas, armamos nuestros grupos de trabajo y las metas que se proponen, las actividades que vamos a realizar. Bueno, entonces ahora hago un recuento de estas actividades. Va a ser más o menos rápido, no voy a hablar de todas,
pero al menos algunas que pueden ser de interés y esperamos de inspiración en dado caso, si es que todavía no existen aquí. Entonces, la primera, por favor. Bueno, una parte muy importante es la parte de las publicaciones. Se publican artículos en revistas, se han estado ya trabajando en guías pedagógicas. Hay una serie de videos sobre las pioneras, entrevistas a pioneras en distintos campos de la ciencia. Es muy importante recoger sus testimonios, ¿no? También como enseñanza para las jóvenes, para que consideren la trayectoria que han tenido que recorrer estas mujeres para abrir los espacios en su campo de trabajo. Y tenemos también, todos estos los pueden ver o algunos de ellos los tenemos en nuestro canal de YouTube. Tenemos también cuadernos de trabajo, que son como versiones preliminares de nuestro trabajo que estamos llevando a cabo. Algunos de ellos ya se han convertido en libros, por ejemplo, pero en la versión preliminar se encuentran allí. Tenemos un grupo de profesoras que hacen un calendario sobre mujeres que motivan, ¿no? Que distribuyen en sus facultades, y otra vez con este propósito de darles visibilidad y de que sigan inspirando a otras mujeres. En nuestra página web contamos con un catálogo de publicaciones de las integrantes de la red. En algunos casos, bueno, por políticas editoriales no las podemos subir, pero al menos ahí está un catálogo de las publicaciones de las integrantes de nuestra red. Sobre los libros que se han publicado recientemente, tenemos de Equidad de Género en Educación Superior y Ciencia, Agendas para América Latina y el Caribe. Este libro ha sido resultado de un foro que se organizó, un coloquio con invitadas internacionales, y entonces terminó en un libro, y yo dejo aquí uno de impreso, pero todos son descargables en nuestra página web. Quiero comentarles que tenemos lamentablemente un problema técnico ahora con nuestra página web. Los libros se descargan a través de esta plataforma que se llama Scribit, y bueno, yo no los he podido descargar, no los he querido descargar porque hay que pagar, entonces me niego, pero estamos justamente en la transición de poder hacerlos ya en una plataforma libre, y hemos platicado con Yadi la posibilidad de ponerlos al alcance aquí en una plataforma de Ecuador. Nos harán el favor de ponerlos al alcance. Entonces, este es un libro muy interesante, recoge distintas prácticas que se han llevado a cabo en universidades de América Latina, y bueno, se encuentra aquí. También exactamente recoge distintas prácticas, historias de acciones en nuestro país. También dejo aquí un ejemplar. Del otro no tengo ejemplares, fue un tiraje reducido, pero también recoge algunas experiencias en género, ciencias en las políticas públicas mexicanas. El que sigue, por favor. Bueno, no aparece ahí porque fue a partir de 2017, pero este fue el primer libro que publicó nuestra red, que se llama Lecturas Críticas en Investigación Feminista, que es resultado de un diplomado que llevaron a cabo en la UNAM, y que entonces, bueno, como resultado de ese diplomado, perdón, sí, de ese curso que se dio en el diplomado, pues se recogieron, ¿no?, trabajos de investigación de los y las participantes. Entonces, lo podemos dejar también. Los más recientes son estos que están aquí: Inclusión del análisis de género en la ciencia. No sé si ya ha llegado por acá, pero recientemente en México, a través de los Gender Summit y alguna propuesta, no recuerdo de alguien, que propuso o puso en evidencia que el género no se introduce en las investigaciones como una de las variables importantes, y que entonces muchos de los resultados que se presentan están en base especialmente en los hombres. Hay ya una discusión, acaba de salir un artículo en Science al respecto, sobre el hecho de que los cambios hormonales en las mujeres impiden hacer un estudio, y que entonces muchos de los modelos que existen actualmente, que se implementan, es en base a resultados sobre los hombres. Entonces se está tratando de impulsar que se considere el género también como una variable, de tal forma que en el futuro encontremos un medicamento para hombres, otro para mujeres. Del mosaico que hablabas, bueno, va a ser muy complicado hacer
para cada uno, tendría que ser casi como medicina genética biomolecular o una cosa así para cada quien, pero bueno, al menos en patrones se podrán tomar algunos medicamentos, algunas normas. Y entonces estábamos en una charla allí con Norma y yo, y empezaron a hablar de este tema y bueno, y empiezan a dar, miren, por ejemplo, y el artículo que publicó en Estados Unidos y en Suecia y en no sé qué, y entonces me dice Norma, no, pero es que está bien, pero en nuestro país existe esa investigación. Y entonces lo que tenemos que hacer es ahora llamar la atención sobre ese tema, pero en nuestro país. Entonces, este libro recoge trabajos de investigación en los cuales se incluye el análisis de género en distintos temas. Se aborda salud, se abordan trastornos mentales, las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, medio ambiente, agua, etcétera, ¿no? Entonces hay allí una diversidad de temas que también puede ser de interés para ustedes. Este otro que está aquí, que es una guía educativa, ese también nace de la inquietud de poder comunicarse con los docentes, ¿no? Que son realmente juegan un papel importantísimo en la educación y que, bueno, pues en esta práctica docente, pues a veces la ejercemos con sesgos de género, no nos percatamos, nadie nos dice, y entonces la idea de hacer esta guía educativa fue justamente introducir ya a los docentes en la perspectiva de género. Es un libro que es una guía que apela mucho a la autorreflexión, a introducir los conceptos básicos teóricos para poder analizar esto. Y el otro es de mujeres nayaritas científicas, que ellas justamente recogiendo esta historia pues quieren hacer visible la historia de la ciencia en su estado. La que sigue. El otro libro que es de incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza de las ciencias exactas recoge una experiencia de Perú, la actividad que han hecho físicas peruanas, recoge la enseñanza de las matemáticas a nivel básico también con una perspectiva de género y también el trabajo que hacen con docentes de matemáticas en el estado de Sinaloa. El otro libro que está ahí son libros que no publica directamente la red, pero donde estamos trabajando activamente. El otro libro es resultado de un proyecto del Consejo Internacional de Ciencia para reducir la brecha de género en todas las ciencias. Bueno, ahora enfocó sobre todo al área de STEM, pero este libro también que está por publicarse recoge experiencias de diversos países de cómo se ha tratado de reducir la brecha de género y esperamos que estas experiencias también se transmiten y sean de utilidad para las distintas comunidades. ¿En cuánto tiempo tengo? Perdón. Ya se me acabó, híjole, bueno, muy rápido. Tenemos una revista digital, queremos invitarlas a contribuir. No quisimos hacerla como una revista académica estricta de arbitraje, tiene rigor académico, pero sí estamos invitando que sea libre, que exprese realmente, sea un foro de expresión de distintas ideas. Hay una parte importante que se me pasó, pero la que sí. Bueno, como todas participamos no solamente en parte académica, tenemos también participación en mítines, en la Marcha de la Ciencia, en fin, programas de radio, foros, etcétera. Bueno, por cuestiones de tiempo, la que sigue, por favor. Y también generamos distintos seminarios, talleres de sensibilización, talleres estamos trabajando mucho con jóvenes de posgrado, ¿no? Sabemos que es una etapa muy difícil en la que se enfrentan con disyuntivas muy grandes como la familia, atender la familia, dedicarse por completo al trabajo de investigación, etcétera. Y trajimos también ya la invitación, lo tenemos a nivel mexicano, que se realiza cada año, y a nivel latinoamericano. Estaremos en San Pablo en octubre próximo y trajimos la invitación pues para ver si quisieran que lo realizáramos en Ecuador en 2020. Allí están nuestras redes sociales, dejé unas tarjetitas también por si quieren para que las vean. Tenemos canal de YouTube, Facebook, etcétera, nuestra página web, Instagram.
Tenemos un seminario de formación, pues muchas no somos del área de sociales, a lo mejor tenemos una idea equivocada de lo que es género, feminismo, etcétera, entonces decidimos construir este seminario interno para desarrollar un lenguaje común, conceptos comunes, etcétera. Y también nos interesa mucho la divulgación con perspectiva de género con Edith Atonas, que si quieren después les puedo comentar. Tenemos otra serie de proyectos en los que estamos trabajando, muchos de ellos con divulgación, y que pues también estamos en este punto. Bueno, yo quisiera concluir, ya que el título de este seminario es El impacto de las mujeres en la ciencia, me quedé pensando que, bueno, en realidad con el trabajo de la red nosotros estamos haciendo un doble impacto. No solamente contribuimos a la construcción del conocimiento en nuestras disciplinas, sino además también trabajamos para transformar nuestro entorno, construir mejores ambientes, cuestionar las estructuras establecidas, y creo que después de ver todas estas actividades pues es realmente muy satisfactorio, muy motivante, y pues con todo gusto estamos dispuestas a colaborar con todos ustedes. Gracias.